Hoy vamos a destruir 58 creencias falsas que millones de personas siguen repitiendo con demasiada seguridad. Algunas vienen de la escuela, otras de películas y otras de consejos familiares sin supervisión científica. Descubrirás por qué beber agua no arruina tu digestión, por qué tu celular no explota gasolineras y por qué muchas verdades eran puro rumor. Empecemos. Dato 1. Mucha gente cree que beber agua durante las comidas arruina la digestión, porque supuestamente diluye los jugos gástricos hasta dejarlos inútiles. Pero la ciencia no lo ve así. El estómago ajusta su acidez constantemente y puede manejar líquidos sin entrar en pánico químico. De hecho, el agua ayuda a descomponer los alimentos y facilita su paso por el sistema digestivo. Así que no, tomar agua mientras comes no sabotea tu cena. Tu cuerpo no es una sopa que pierde poderes. Dato 2. Imagínate a alguien en una gasolinera mirando su celular como si tuviera una bomba nuclear en la mano. Durante años, mucha gente creyó que una llamada podía provocar una explosión inmediata al cargar combustible. Pero los datos cuentan otra historia. No hay evidencia sólida de incendios causados directamente por teléfonos móviles en estaciones de servicio. El riesgo real suele venir de la electricidad estática. Así que el celular no era el villano. Solo tenía demasiada fama dramática. Dato 3. Durante años nos dijeron que sentarse demasiado cerca del televisor podía destruir la vista para siempre. La escena es clásica. Un niño pegado a la pantalla y un adulto gritando desde el sofá, como si estuviera salvando una operación ocular. Pero la medicina moderna tiene otra respuesta. Las pantallas actuales no dañan permanentemente los ojos por distancia corta. Pueden causar fatiga visual o sequedad, sí, pero no te dejan ciego. El verdadero daño era escuchar ese sermón todos los días. Dato 4. Si todavía crees que los camaleones cambian de color solo para esconderse, probablemente los documentales simplificados te vendieron una versión muy cómoda. La realidad es más social y mucho más interesante. Los camaleones cambian de color para regular su temperatura, comunicarse, mostrar estrés, atraer pareja o advertir a rivales. El camuflaje existe, pero no es toda la historia. No son mingas verdes con ansiedad. Son animales enviando mensajes químicos y visuales con la piel. Dato 5. Mucha gente cree que la Tierra es una esfera perfecta, lisa y redonda como una pelota de escuela. Pero la física no firmó ese contrato. Nuestro planeta es un esferoide oblato. Está ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador por su rotación. Además, la gravedad y la distribución de masa crean irregularidades. Así que no vivimos sobre una bola perfecta. Vivimos sobre una forma abultada, compleja y bastante elegante para algo que gira sin parar. No te vaya. El dato 10 revela una mentira de cocina que muchos aprendimos de niños y seguimos repitiendo como si fuera una ley científica. Dato 6. Mucha gente cree que si tragas un chicle, se queda pegado en tu estómago durante 7 años. Suena como una amenaza diseñada por adultos cansados de ver niños masticando todo el día. Pero la biología no acepta cuentos de terror digestivo. El cuerpo no puede digerir la goma base, pero la mueve por el intestino como otros residuos indigeribles. En pocos días sale de forma natural. El chicle no alquila apartamento dentro de ti. Dato 7. Casi todos han escuchado que los perros ven el mundo en blanco y negro, como si vivieran atrapados en una película antigua. Pero la ciencia no lo ve así. Los perros sí distinguen colores, solo que no igual que los humanos. Tienen 2 tipos de conos, lo que les permite ver principalmente tonos azules y amarillos, mientras confunden rojos y verdes. Así que tu perro no vive sin color. Solo tiene una paleta más limitada y menos dramática. Dato 8. Mucha gente cree que la sangre dentro de las venas es azul y solo se vuelve roja al tocar el aire. Pero los datos llegaron a pagar el grama. La sangre humana siempre es roja por la hemoglobina. Cuando tiene menos oxígeno, se ve de un rojo más oscuro, pero jamás azul. Las venas parecen azuladas por la forma en que la luz atraviesa la piel. Así que no, tu cuerpo no tiene tuberías azules. Solo óptica haciendo trucos. Dato 9. Imagínate un vaso de agua pura siendo acusado de ser un conductor eléctrico peligroso. Durante años, muchos creyeron que el agua por sí misma conduce electricidad perfectamente. Pero la química cuenta una historia diferente. El agua destilada casi pura conduce muy mal. Lo que realmente transporta la corriente son los minerales, sales e iones disueltos en ella, como ocurre en el agua del grifo o del mar. El agua no era la criminal principal.
venía acompañada de cómplices invisibles. Dato 10. Si todavía crees que comer zanahorias te dará visión nocturna, probablemente la propaganda te ganó con uniforme militar. La realidad es menos superheroica. Las zanahorias contienen vitamina A, importante para la salud de los ojos, pero comer más no te convierte en gato ni te permite ver en la oscuridad. El mito se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial para ocultar avances en radar. Así que sí, son saludables. Pero seguirás necesitando una linterna. Quédate hasta el dato 15, porque hay una escena clásica de la infancia pierde otra pelea contra la ciencia. Dato 11. Casi todos imaginan al avestruz enterrando la cabeza en la tierra cuando tiene miedo. Es una imagen tan famosa que parece documental, pero es casi caricatura. Los avestruces no se esconden así para evitar problemas. Lo que hacen es bajar la cabeza para revisar nidos poco profundos, mover huevos o alimentarse cerca del suelo. Desde lejos parece que desaparecen en la tierra. No están negando la realidad. Están haciendo tareas de padres, que es menos dramático pero más útil. Dato 12. Dos más entes no... Mucha gente cree que comer tarde por la noche engorda automáticamente, como si el cuerpo cerrara la oficina metabólica a las 10. Pero la nutrición no funciona con horario de telenovela. Lo que importa es el balance total de calorías, la calidad de la comida y tus hábitos durante el día. Comer tarde puede llevar a comer de más, pero la hora no crea grasa por magia. El problema no era la medianoche. Era la pizza extra mirándote con confianza. Dato 13. Durante años nos vendieron la idea de que Albert Einstein era malo en matemáticas, como consuelo universal para estudiantes desesperados. Pero una frase repetida muchas veces no se convierte en ciencia ni en historia. Einstein dominaba matemáticas avanzadas desde joven y era excelente en ciencias. El mito nació por confusiones con exámenes y sistemas escolares diferentes. Así que no, Einstein no suspendía matemáticas. La gente solo necesitaba una historia bonita para sentirse mejor después de una mala nota. Dato 14. Imagínate un ratón entrando a una cocina y lanzándose al queso como si fuera su destino espiritual. Los dibujos animados nos vendieron esa escena durante décadas. Pero la biología no acepta consejos de caricaturas. Los ratones suelen preferir alimentos con azúcar, semillas, granos o frutas. El queso tiene un olor fuerte que incluso puede alejarlos. Si tienen hambre, comerán casi cualquier cosa, claro. Pero el queso no era su amor verdadero. Era marketing animado. Dato 15. Mucha gente cree que beber café durante la infancia o adolescencia detiene el crecimiento. Suena como una amenaza perfecta para proteger la cafetera familiar. Pero los estudios no apoyan esa idea. La estatura depende principalmente de genética, nutrición general y salud, no de una taza de café moderada. La cafeína puede afectar el sueño si se consume demasiado, y eso sí importa. Pero no roba centímetros directamente. Tu altura no estaba en manos del desayuno. Atención al dato 20. Porque uno de los mitos más famosos sobre el espacio fue prácticamente patrocinado por Hollywood. Dato 16. Casi todos han escuchado que los tiburones mueren si dejan de nadar, como si fueran máquinas biológicas condenadas a moverse para siempre. Pero la realidad es menos intensa. Algunas especies necesitan nadar para que el agua pase por sus branquias, pero muchas otras pueden descansar en el fondo marino y bombear agua usando espiráculos. No todos los tiburones viven en modo persecución eterna. Algunos también saben tomarse una siesta sin convertirlo en tragedia marina. Dato 17. Le pesaren en dos moveres. Seguro alguna vez te dijeron que leer con poca luz arruina la vista para siempre. La escena es familiar. Un libro, una lámpara débil y alguien actuando como guardián de tus córneas. Pero la medicina moderna dice otra cosa. Leer en penumbra puede cansar los ojos, causar sequedad o dolor de cabeza temporal, pero no destruye la visión de forma permanente. Tus ojos se fatigan, descansan y siguen funcionando. El mito tenía buena intención, pero demasiado drama. Dato 18. Mucha gente cree que las estaciones ocurren porque la Tierra se acerca o se aleja del Sol. Parece lógico, hasta que recuerdas que cuando es verano en un hemisferio, es invierno en el otro. La explicación real es la inclinación del eje terrestre. Cuando un hemisferio apunta más hacia el Sol, recibe luz más directa durante más tiempo. Eso produce el verano. Así que no, la Tierra no está jugando a acercarse al calefactor. Está inclinada. Dato 19.
Si todavía crees que tragamos 8 arañas al año mientras dormimos, Internet te vendió una pesadilla con muy buen alcance. Las arañas no tienen interés en explorar una boca humana, húmeda, ruidosa y llena de vibraciones de respiración. Para ellas, eso suena más a zona de desastre que a aventura. Este mito se volvió famoso precisamente por demostrar lo fácil que se propagan las mentiras online. La araña no quería entrar. La mentira sí. Dato 20. Los agujeros negros suelen imaginarse como aspiradoras espaciales gigantes que succionan todo a su alrededor. Hollywood convirtió la gravedad en un electrodoméstico cósmico. Pero la física no se dejó impresionar por la leyenda. Un agujero negro atrae objetos según su masa, igual que cualquier cuerpo con gravedad. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando, solo que en oscuridad. El peligro real empieza cerca del horizonte de sucesos. ¿Cuál de estas creencias te engañó más tiempo? Escríbelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para más ciencia entretenida sin mitos reciclados. Dato 21. Mucha gente cree que el azúcar convierte a los niños en pequeños tornados humanos. La idea parece confirmarse en cumpleaños, fiestas y reuniones familiares llenas de dulces. Pero los estudios no encuentran una relación directa sólida entre azúcar e hiperactividad. Muchas veces el efecto está en la expectativa de los adultos y en la emoción del evento. El niño no estaba poseído por el pastel. Probablemente estaba en una fiesta, rodeado de gritos, globos y libertad temporal. Dato 22. Casi todos piensan que los murciélagos son ciegos y viven chocando contra el mundo hasta que el sonido los salva. Pero la biología cuenta otra historia. Los murciélagos usan ecolocalización con precisión increíble. Sí, pero muchos también tienen buena visión. Algunas especies ven incluso mejor que los humanos en condiciones de poca luz. No son criaturas torpes guiadas solo por ecos. Son animales usando varios sistemas a la vez, como si la naturaleza les hubiera dado navegación premium. Dato 23. Mucha gente cree que el microondas destruye todos los nutrientes de la comida o la vuelve peligrosa. Pero la ciencia no lo ve así. Cocinar en microondas puede conservar nutrientes mejor que hervir, porque usa menos agua y menos tiempo. Las ondas calientan moléculas de agua, no convierten tu cena en material radioactivo. Claro, puedes arruinar la textura si cocinas mal. Pero eso no es una tragedia nuclear. Es solo una papa triste. Dato 24. Durante siglos se ha repetido que Napoleón era extremadamente bajo, como si toda su historia política dependiera de una cinta métrica. Pero la realidad histórica es diferente. Su estatura rondaba 1,68 metros, bastante normal para un hombre europeo de su época. El mito creció por confusiones entre unidades francesas e inglesas, y por propaganda británica que lo caricaturizó como diminuto. No era un gigante, claro, pero tampoco el villano de bolsillo que nos vendieron. Dato 25. Mucha gente cree que los camellos guardan agua dentro de sus joroba, como si llevaran botellas biológicas en la espalda. Pero la biología no acepta consejos de caricaturas del desierto. Las jorobas almacenan grasa, no agua. Esa grasa sirve como reserva de energía y al metabolizarse produce algo de agua. Su verdadera resistencia viene de perder muy pocos fluidos y tolerar cambios extremos de temperatura. El camello no era una cantimplora, era una obra de ingeniería. No te pierdas el dato 30, porque ahí la ciencia arruina un consejo de emergencia que mucha gente todavía repite con demasiada seguridad. Dato 26. Mucha gente cree que sudar mucho significa quemar mucha grasa. Por eso aparecen fajas, trajes térmicos y personas envueltas como comida para llevar. Pero la fisiología no lo ve así. El sudor es principalmente agua y sales, usado para enfriar el cuerpo. Cuando sudas, pierdes líquido, no grasa saliendo por los poros. La grasa se procesa internamente y se elimina en gran parte como dióxido de carbono. Si bajas peso sudando, era agua, no milagro. Dato 27. Desde niños pintamos el sol como un círculo amarillo brillante, feliz y perfectamente escolar. Pero la física de la luz cuenta otra historia. El sol emite todos los colores del espectro visible y juntos producen luz blanca. Y lo vemos amarillento desde la Tierra porque la atmósfera dispersa parte de la luz, especialmente las longitudes de onda más cortas. Así que el sol no es realmente amarillo. Tu dibujo infantil era bonito, pero la atmósfera estaba editando la imagen. Dato 28. Mucha gente compra huevos marrones pensando que son más sanos, más naturales o más premium.
pero el marketing visual hizo su trabajo. Confundirnos con estilo. El color de la cáscara depende de la raza de la gallina, no de la calidad nutricional. Un huevo blanco y uno marrón pueden tener prácticamente el mismo valor si las gallinas fueron alimentadas igual. El huevo marrón no venía con sabiduría rural extra. Solo traía una cáscara con mejor relaciones públicas. Dato 29. Seguro has escuchado que tocar un sapo o una rana te puede llenar de verrugas. La idea parece lógica porque muchos anfibios tienen piel rugosa y bultos extraños. Pero la medicina moderna dice otra cosa. Las verrugas humanas son causadas por virus, especialmente el virus del papiloma humano, no por anfibios inocentes con mala estética. Algunos sapos pueden irritar la piel por sus secreciones, sí, pero no te regalan verrugas. Su reputación fue injustamente húmeda. Dato 30. Si todavía crees que orinar sobre una picadura de medusa ayuda, probablemente una serie de comedia te hizo mucho daño educativo. La realidad es menos graciosa. La orina tiene una composición impredecible y puede activar más células urticantes, liberando veneno adicional. Eso puede empeorar el dolor. Lo correcto suele ser usar agua de mar o vinagre, según el tipo de medusa y recomendaciones locales. Así que no, tu emergencia no necesita improvisación. Necesita menos televisión. Sigue mirando. El dato 35 revela una mentira tan repetida que hasta parece venir con sello científico. Dato 31. Mucha gente cree que en el espacio no hay gravedad, porque los astronautas flotan como si hubieran cancelado las reglas del universo. Pero la física no está de acuerdo. En la Estación Espacial Internacional todavía existe gran parte de la gravedad terrestre. Los astronautas flotan porque están en caída libre constante alrededor del planeta. Caen, pero avanzan tan rápido que nunca chocan con la superficie. No escaparon de la gravedad. Solo aprendieron a caer con estilo. Dato 32. Casi todos creen que el chocolate blanco es chocolate real, solo que más dulce y elegante. Pero la clasificación alimentaria no se deja impresionar por el color. El chocolate blanco no contiene sólidos de cacao, que son la parte esencial del chocolate oscuro o con leche. Está hecho con manteca de cacao, azúcar y leche. Puede ser delicioso, claro, pero científicamente juega en otra categoría. No es chocolate completo. Es un primo cremoso con buen marketing. Vístete. Dato 33. Los búhos suelen recibir poderes exagerados, como girar la cabeza a 360 grados completos. Pero la anatomía no firmó esa fantasía. Pueden girarla hasta unos 270 grados, lo cual ya es impresionante y ligeramente inquietante. Tienen arterias especiales y adaptaciones que mantienen el flujo sanguíneo mientras rotan el cuello. Pero no dan una vuelta completa como una cámara de seguridad embrujada. La naturaleza fue flexible, no absurda. Dato 34. Lindesín del 8. Mucha gente cree que la evolución dice que venimos de los monos actuales, como si un chimpancé moderno fuera nuestro abuelo directo. Pero la biología evolutiva no dice eso. Humanos y otros primates compartimos ancestros comunes hace millones de años, y luego seguimos caminos distintos. No descendemos de los chimpancés actuales. Somos parientes evolutivos. Es una diferencia enorme. La evolución no es una fila india. Es un árbol con ramas muy ocupadas. Dato 35. Se repite mucho que la evolución es solo una teoría, como si eso significara una suposición débil hecha en una tarde aburrida. Pero en ciencia, una teoría es una explicación sólida respaldada por evidencia extensa. La teoría evolutiva se apoya en fósiles, genética, anatomía comparada y observación directa. No es una opinión con bata blanca. Decir solo una teoría es como decir que la gravedad es solo una idea con mucha confianza. No te vayas. El dato 40 destruye un mito de cocina que puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Dato 36. Mycoscerrella. Mucha gente cree que beber alcohol ayuda a calentarse cuando hace frío. Al principio se siente cierto porque el alcohol dilata vasos sanguíneos cerca de la piel y produce una sensación de calor. Pero la medicina no lo ve así. Esa sangre caliente se acerca a la superficie y pierdes temperatura interna más rápido. En clima extremo, eso aumenta el riesgo de hipotermia. El alcohol no te calentaba. Solo te estaba engañando con una manta imaginaria. Dato 37. Casi todos han oído que los peces dorados tienen memoria de 3 segundos, condenados a vivir en un reinicio eterno. Pero los estudios cuentan otra historia.
Los peces dorados pueden recordar información durante semanas o meses, reconocer patrones, aprender rutas y responder entrenamientos. No son genios con aletas, pero tampoco burbujas sin memoria. El mito era cómodo porque hacía parecer al pez más simple de lo que es. Otra vez subestimamos a alguien en una pecera. Dos maneras el pues. Dato 38. Mucha gente cree que las bananas crecen en árboles porque la planta es alta y parece tener tronco. Pero la botánica llegó a arruinar la fiesta. La planta del banano es una hierba gigante, no un árbol. Su tronco es un pseudotallo formado por hojas enrolladas, no madera verdadera. Y para hacerlo más raro, la banana es técnicamente una baya. La naturaleza clasificó esto como quiso y luego nos dejó confundidos en el supermercado. Dato 39. En las películas, los meteoritos caen ardiendo y llegan al suelo como piedras infernales, recién salidas de un horno espacial. Pero la realidad es menos cinematográfica. El calor afecta principalmente la capa externa durante la entrada atmosférica. El interior puede permanecer frío, porque el objeto viene del espacio y el calentamiento dura poco tiempo. Muchos meteoritos encontrados no están al rojo vivo. Así que no siempre son brasas cósmicas. A veces son piedras frías con entrada dramática. Dato 40. Parece lógico usar agua para apagar cualquier fuego en la cocina. Pero la física no acepta improvisación peligrosa. Si echas agua sobre aceite ardiendo, el agua se hunde, se evapora de golpe y lanza gotas de aceite en llamas por todas partes. Eso puede crear una bola de fuego en segundos. Lo correcto es cubrir la sartén con una tapa y cortar el oxígeno. El agua no era la solución. Era el villano con buena reputación. Quédate hasta el dato 45. Porque una mentira sobre un genio histórico sobrevivió mejor que muchas verdades reales. Dato 41. Mucha gente cree que los diamantes se forman a partir de carbón comprimido durante millones de años. Suena elegante, como si una barbacoa prehistórica pudiera terminar en joyería fina. Pero la geología no lo ve así. La mayoría de los diamantes se formaron mucho antes que las plantas que originaron el carbón. En el manto terrestre, bajo presión y temperatura extremas. Son carbono cristalizado, sí, pero no vienen de carbón común. El mito era más romántico que preciso. Dato 42. Casi todos creen que cualquier abeja muere después de picar. Pero la biología tiene letra pequeña. Eso ocurre principalmente con las abejas melíferas obreras cuando pican piel humana. Porque su aguijón con púas queda atrapado y les arranca parte del cuerpo. Pero avispas, abejorros y otras especies pueden picar varias veces sin morir. Así que no, cada picadura no viene con sacrificio automático. Algunas solo están siendo agresivas, con posibilidad de repetir. Dato 43. Véstale esto. Mucha gente se obliga a beber exactamente 8 vasos de agua al día. Como si el cuerpo tuviera un contrato hidráulico universal. Pero la fisiología no funciona con una cifra mágica para todos. La cantidad necesaria depende de tu peso, clima, actividad, alimentación y salud. También obtienes agua de frutas, verduras y otras bebidas. La sed es una señal útil y bastante sensible. No necesitas vivir contando vasos como si estuvieras haciendo auditoría de hidratación. Dato 44. Dóbese más a veces. Durante mucho tiempo se enseñó que la lengua tiene zonas específicas. Dulce en la punta, amargo atrás y otros sabores repartidos como mapa escolar. Pero la neurociencia no lo ve así. Todas las zonas de la lengua con receptores gustativos pueden detectar los sabores básicos. Algunas áreas pueden ser un poco más sensibles, pero no existen fronteras rígidas. Tu lengua no es un mapa político. Es un sistema sensorial mucho más flexible de lo que el dibujo decía. Dato 45. Él estaba. Si todavía crees que Newton descubrió la gravedad porque una manzana le cayó en la cabeza, probablemente la cultura popular te vendió una escena demasiado perfecta. La historia real es menos slapstick y más brillante. Newton observó la caída de una manzana y reflexionó sobre por qué los objetos caen hacia la Tierra. No hubo golpe mágico que encendiera su cerebro. La gravedad no nació de un chichón. Nació de años de pensamiento matemático. Atención al dato 50. Porque una de las mentiras más repetidas sobre la Tierra no empezó donde muchos creen. Dato 46. Mucha gente cree que los lemmings se suicidan en masa saltando por acantilados. Pero esa historia fue vendida mejor de lo que fue comprobada. El mito se hizo famoso por producciones antiguas que mostraron comportamientos manipulados y mal interpretados. En la naturaleza,
Los lemmings migran y a veces mueren accidentalmente al cruzar zonas peligrosas. Pero no organizan suicidios colectivos. No eran animales dramáticos con agenda trágica. Eran víctimas de una mala narrativa. Dato 47. Vimes está de manora. Casi todos escucharon que el café deshidrata, porque la cafeína es diurética. Pero los datos cuentan otra historia más equilibrada. Sí, la cafeína puede aumentar ligeramente la producción de orina, sobre todo en personas no acostumbradas. Pero el café también contiene agua y en bebedores habituales contribuye a la hidratación diaria. No reemplaza mágicamente todo el agua, pero tampoco te seca como desierto. Tu taza matutina no era una traición líquida. Dato 48. Desde pequeños dibujamos gotas de lluvia con forma de lágrima, puntiagudas arriba y redondas abajo. Pero la física no lo ve así. Las gotas pequeñas son casi esféricas. Cuando crecen y caen, la resistencia del aire aplana su parte inferior, haciéndolas parecer más como pequeños panes de hamburguesa que lágrimas perfectas. La forma clásica existe en dibujos, emojis y carteles del clima. En el cielo real, la lluvia tiene menos drama visual. Dato 49. Existe el mito de que las personas pelirrojas están desapareciendo y algún día dejarán de existir. Suena alarmante, pero la genética no funciona como una cuenta regresiva de película. El cabello rojo depende de genes recesivos que pueden permanecer ocultos durante generaciones. Aunque no siempre se expresen, siguen circulando en la población. Mientras existan portadores, seguirán naciendo personas pelirrojas. No están en extinción. Solo juegan al escondite genético. Dato 50. Se suele contar que Cristóbal Colón tuvo que convencer a todos de que la Tierra era redonda. Pero la historia llegó a arruinar esa escena heroica. En el siglo XV, muchas personas educadas ya sabían que la Tierra era esférica, gracias a conocimientos heredados de la antigüedad. La discusión real era sobre el tamaño del océano y la ruta hacia Asia. Colón no ganó una pelea contra terraplanistas medievales. Ganó una apuesta mal calculada. Sigue hasta el final. Los últimos datos son mitos tan famosos que muchos los repiten como si fueran instrucciones oficiales de la realidad. Dato 51. Por tener zonas que pasar. Mucha gente cree que los alimentos orgánicos están totalmente libres de pesticidas. Pero el marketing verde a veces habla demasiado bonito. La agricultura orgánica puede usar ciertos pesticidas permitidos, muchos de origen natural. Eso no significa automáticamente cero químicos ni nutrición mágicamente superior. En algunos casos, la ventaja principal está en prácticas ambientales o menor uso de ciertos productos sintéticos. Orgánico no significa salido de un jardín celestial. Significa regulado bajo otras reglas. Dato 52. En Deveste Camonisme. Las películas nos han vendido delfines como héroes marinos siempre listos para salvar humanos por pura bondad. Pero la biología no escribe cuentos infantiles. Los delfines son inteligentes, sociales y fascinantes. Pero también pueden ser agresivos, territoriales y curiosos sin intención heroica. Algunas interacciones con humanos parecen ayuda, otras son juego o casualidad. No son villanos, pero tampoco socorristas con aletas. Son animales salvajes con cerebros complejos y motivaciones propias. Dato 53. Si todavía crees que el espacio exterior te congelaría al instante, Hollywood te entregó frío con efectos especiales. La realidad es más extraña. El espacio es casi vacío y sin aire no hay conducción ni convección para quitarte calor rápidamente. Perderías calor por radiación, un proceso más lento. El problema inmediato sería la falta de presión y oxígeno. No convertirte en estatua de hielo en un segundo. El espacio no es un congelador. Es peor y más raro. Dato 54. Casi todos imaginan a los vikingos usando cascos con cuernos enormes. Es una imagen poderosa, teatral y completamente problemática en combate. Pero la arqueología no la respalda. Los cascos reales eran mucho más simples y prácticos. Los cuernos se popularizaron por arte, óperas y vestuarios modernos que necesitaban verse dramáticos. En batalla, esos cuernos serían una invitación para que el enemigo te derribara. No era equipo de guerra. Era diseño escénico con exceso de confianza. Dato 55. Mucha gente cree que el asiento del inodoro es el objeto más sucio del baño, como si fuera el trono oficial de las bacterias. Pero la microbiología no lo ve así. Superficies como teléfonos, teclados, esponjas de cocina o manijas pueden tener muchas más bacterias.
El asiento suele ser seco y liso, condiciones no ideales para muchos microbios. No significa que sea sagrado, claro. Pero tu celular probablemente merece más sospecha que el inodoro. Últimos 3. Y sí, todavía quedan mentiras famosas esperando que la ciencia les quite el disfraz. Dato 56. Mucha gente cree que George Washington tenía dientes de madera. Suena histórico, rústico y suficientemente incómodo para quedarse en la memoria. Pero la historia dental no lo ve así. Sus dentaduras estaban hechas de materiales como marfil, metal, dientes humanos y animales, pero no madera. La madera se deformaría, se pudriría y sería terrible en la boca. Washington sí sufrió problemas dentales serios, pero no estaba masticando la independencia como una silla vieja. Dato 57. Tormazón. Las pirañas tienen reputación de devorar humanos en segundos, dejando solo esqueletos limpios como en películas de aventura. Pero la biología no acepta ese guión. La mayoría se alimenta de peces, insectos, restos o animales pequeños. Pueden morder y ser peligrosas en condiciones extremas, especialmente si están atrapadas o hambrientas. Pero no suelen atacar humanos como máquinas de carne. Su fama fue inflada por historias sensacionalistas. El cine les dio demasiados dientes narrativos. Dato 58. 2000 mesme. Parece lógico pensar que dormir menos ayuda a bajar de peso porque pasas más horas despierto y quemas más calorías. Pero el cuerpo no funciona con esa contabilidad tan simple. La falta de sueño altera hormonas como la grelina y la leptina, aumentando el hambre y los antojos por comida calórica. También empeora la energía y el control de impulsos. Dormir poco no es estrategia fitness. Es una invitación biológica a comer peor. Si la ciencia acaba de destruirte varias creencias familiares, suscríbete para más verdades incómodas y entretenidas. Cuéntanos, ¿qué mito deberíamos investigar después? Hasta la próxima.